Polémico lo que estaban contando acá Javier y Eduardo. Contanos cómo es la nueva actualización del monotributo entonces. Sí, te cuento, los estaba escuchando en parte lo que estaban hablando y sí, la verdad es que ayer fue una sorpresa un poco, ¿no? Cuando nos enteramos de qué manera la AFIP había decidido actualizar la tabla del monotributo. ¿Por qué? Porque desde hace unos años, desde 2018 concretamente, por una ley que salió durante la gestión anterior, las tablas del monotributo, que esto significa tanto los montos tope de facturación de cada categoría y de la categoría final, que es, como bien decían ahí, que si te pasás de eso, te pasás al régimen general de IVA, ganancias y autónomos. Todos esos montos y también los aportes a pagar se actualizan según la movilidad jubilatoria del año previo. El año pasado hubo un lío bárbaro con eso porque en 2020, como recordarás, había estado suspendida la movilidad jubilatoria. Y los ecos de ese lío bárbaro que armaron siguen al día de hoy. Porque ahora, en vez de tomar la tabla que había hace un año y actualizarla según la movilidad anual, que era lo que algunos esperaban, de lo cual hubiera resultado un incremento de todas las cifras del 52,6%, con lo cual estabas más o menos alineado con la inflación, hicieron otra cosa. Tomaron la tabla que está vigente ahora, recordemos que este año hubo una tabla en el primer semestre y otra tabla ahora en este segundo semestre. Tomaron esa tabla del segundo semestre y actualizan todo en un 26%. Ese 26% surge de la movilidad jubilatoria, de las subas que tuvieron los haberes previsionales en el mes de septiembre y después ahora en diciembre, es decir, el acumulado de esos dos aumentos. Que fue por decreto, perdón Silvia, la actualización. Sí. No, esa actualización, la de movilidad jubilatoria, ya este año fue por ley. Ah, ya por ley. Cuando fue por decreto fue el año pasado que, como decía, se armó todo este lío que después no sabían y tuvieron que decidir de qué manera especial actualizar el monotributo, porque la referencia que te daba la ley la habían perdido al suspender la fórmula. Entonces, este año, ¿qué pasó? Decía, tomaron esa tabla del segundo semestre y ¿qué había pasado con esa tabla? Alguien lo mencionó por ahí, no recuerdo quién recién, que habían achatado un poco la pirámide. ¿Por qué? Porque el Congreso aprobó una ley este año, a mediados de año, que incrementaba de manera excepcional los montos posibles de facturar de cada categoría, pero incrementó mucho más los de las categorías más bajas y mucho menos los de las categorías más altas. ¿Cuál es el resultado de esto? Para hacerlo un poco más simple, que ahora con esta actualización de tomar medio año de movilidad jubilatoria, este 26%, cuando vos haces la cuenta de cuánto sube la facturación máxima del monotributo para no irte al régimen de autónomos, más oneroso y más complicado, sube en el caso de comercio un 32% y en el caso de servicios un 39%, llegando a esas cifras que ustedes mencionaban antes, con lo cual estás por debajo de la inflación. Claro, esto pone a más personas en riesgo de quedar excluidos del monotributo. Y quedan en una categoría en la que tienen que pagar más, digamos, sería eso. O pasa eso en las categorías más altas, porque en las más bajas la actualización supera la inflación, pero en las más altas o pasa eso que vos decís o directamente quedás afuera del monotributo. Y eso significa tener que ir al régimen impositivo general. El monotributo es el régimen impositivo llamado simplificado, aunque de simplificado le quedó poco en los últimos años, pero en el régimen impositivo general recordemos que está la inscripción en el IVA, la inscripción en ganancias y el pago del aporte previsional como autónomo, que es bastante más elevado que el monotributo, pese a que te promete más o menos lo mismo. Y un detalle no menor, Silvia, que aquel que aporta el monotributo tiene un porcentaje que va a una obra social, que él elige. Si pasa a otra categoría, saliendo del monotributo, pasando a autónomo, ahí va a tener que pagar su prepaga. Claro, exacto. Y contador, además. Y contador, por supuesto. Con lo cual se encarece muchísimo. Tener un contador, ¿no? Se encarece. Sí, por eso decía, además de los costos económicos que son más altos, también hay costos burocráticos que se elevan cuando pasás de un régimen a otro, pese a que el monotributo, como decía, también dejó de ser
tan simple como era. También voy a recordar, esto es cierto, este año el Congreso aprobó una ley que promovió el Poder Ejecutivo que te da algunos mecanismos para un alivio de ese costo de pasar del monotributo al régimen general. Ajá. O sea, hay determinados montos que podés tomar a tu favor para el pago de IVA, de ganancias. En ese sentido, y con respecto a años anteriores, está un poco aliviado ese costo. Que podés desgravar, no quiere decir que te habiliten a aumentar por debajo de la inflación. O sea, tengo que pagar tanto de ganancias, puedo desgravar distintas actividades que tienen que ver con la actividad. Pero claro. Vos seguramente te recordarás, Silvia, que hasta el 2015 esta situación ocurría, Pancho, vos también te vas a acordar, ocurría con el tema de ganancias, que no se actualizaban las escalas por la inflación real. Pero en ese momento, como el INDEC estaba intervenido, el gobierno lo que hacía era tomaba la inflación oficial del INDEC, que era mentirosa, y bueno, actualizada por ese porcentaje. Ahora el INDEC suponemos que nos dice la verdad, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Sí, bueno, claro. ¿De cuánto fue la inflación en 2021? Ronda el 50%. ¿Cuál es el fundamento del gobierno para decir ajusto las escalas por un 26%? Ya no hay. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Dice algo, Silvia, el gobierno de esto? Sí, lo que ellos dicen es esta situación irregular que se dio este año 2021 de la existencia de una tabla de valores del monotributo durante el primer semestre y otra tabla durante el segundo semestre con una actualización que surgió de una ley aprobada por el Congreso. Con estas disparidades que te decía, porque cuando el Congreso aprobó esa ley le dio un incremento mayor a las facturaciones máximas de las categorías de ingresos más bajos y un ingreso bastante, un aumento, perdón, bastante bajo en el caso de las categorías más altas. Entonces lo que te dicen en el gobierno es, nosotros tomamos la tabla que está ahora vigente, segundo semestre, y entonces vamos a actualizar usando la movilidad jubilatoria, que es lo que dice la ley, pero solo del segundo semestre. Lo cual te diría... Había otras opciones, digo, de interpretar. ¿Y hay una posibilidad de que esto se corrija hacia adelante o no? ¿O va a seguir así, Silvia? Lo veo difícil, pero nunca sabemos, porque fíjate lo que te estoy contando justamente de esta ley que aprobó el Congreso, es algo que estaba fuera de a mí, disculpame, pero yo pienso mal, Silvia. Esto se hizo para recaudar más. Esto se hace para que efectivamente mucha gente quede fuera del monotributo y tenga que aportar mucho más. ¿Y sabés qué va a terminar ocurriendo? Mucha gente que estaba en el monotributo y pasó ahora acá, sí o sí, va a saltar directamente a la informalidad. Es lamentable, pero Eduardo, ¿se está viendo eso, Silvia? Arrancamos este tema y creo que te lo dije claro. Esto fue un ajuste sobre 3.200.000 trabajadores en un año no electoral, porque yo dudo que el gobierno se anime a tomar esta medida en un año electoral, ¿no? Que lo hagan en 2023 antes de las elecciones. Son 3.200.000 trabajadores. No es como los autónomos, que son alrededor de 300.000, 350.000, que bueno, no darle concesiones a ese sector tiene un menor impacto político. Pero estamos hablando de monotributistas en un país en el cual es casi la única manera de acceder a un trabajo semi en blanco, ¿no? Es decir, a vos te cabe la misma pregunta que le hacíamos recién a Esper, o que se hacía recién a Esper, respecto de las ausencias el otro día en la discusión de bienes personales. ¿Es impericia o es cinismo, Silvia? ¿Qué pensás vos? O un poco las dos cosas. En parte, ahora que mencionás bienes personales también, creo que en gran medida es esa intención de querer recaudar más. Claro. Fíjate que vos mencionás bienes personales. Ahora se discute esto que el gobierno había querido archivar en la Cámara de Diputados, que es una actualización del mínimo no imponible, o sea, del monto del patrimonio a partir del cual se paga. Vos sabés que ese monto estuvo congelado o sea, cuando volvió la inflación, no te hablo por ahí de los años anteriores, pero desde 2002 hasta 2006, después se actualizó y de 2007 a 2015, o sea, 8 años, toda la gestión presidencial de Cristina Kirchner, ese monto quedó congelado. Claro. Y más gente se iba sumando a tener que pagar. En esos momentos ese mínimo no imponible era 305.000. O sea,
te pongo ese ejemplo porque siempre actualizar por debajo de la inflación las bases imponibles o dejarlas congeladas, como en ese caso directamente, bueno, te lleva a una mayor presión impositiva. Silvia, siempre la consecuencia es esa. Ya te tenemos, vas a ser la estrella del año. Silvia, si hay alguien que sabe de estos temas, no tengo duda. Está el tema no impuesto, son tan divertidos. No, pero lo hacemos divertido, no te preocupes, nos enojamos enseguida. El tema impuesto a la herencia. No es solo para personas físicas, también para empresas. Hablaba con dueños de pequeñas empresas y medianas y atención con acciones que tengan que trasladar. Eso, ahí tiene impuesto esa herencia de acciones, por ejemplo. Bueno, hay que ver después cómo se discute en cada caso. Sí, claro, y si es que se discute, que muchos tienen dudas, es decir, realmente las provincias después van a asumir ese costo político. Pero en caso de serlo, también están incorporadas. Claro, porque las personas, digamos, son las que heredan la propiedad de esas empresas. Sí, señora. Por eso habría que ver en el caso de cada legislación qué es lo que incluyen, qué es lo que excluyen, qué pasa con las viviendas, por ejemplo, que creo, si mal no recuerdo, que en el caso de la provincia de Buenos Aires ya se está aplicando. Se está aplicando, escala, sí, hace 10 años que rige ese impuesto, pero tiene sus particularidades y supongo que cada provincia, si lo discute, si es que llega a discutirlo, también va a poner sus particularidades. Es un tema para estar muy atentos, como vos decís, qué es lo que incluye o no incluye. Me acuerdo que cuando se discutió el año pasado el impuesto a la riqueza, el famoso aporte solidario, también muchos decían, me están gravando sobre activos productivos y por ahí me obligan a vender algo para pagar el impuesto, que fue, bueno, por única vez, pero bastante oneroso. ¿Los jubilados este año están empatando con la inflación? ¿Están perdiendo? ¿Tenés el último número o todavía hay que esperar a que termine el año? Bueno, el último número, el que falta, es el de la inflación del mes de diciembre, que se conoce a mediados de enero. Pero sí, te diría que este año le estarían empatando o ganándole por un poquito, porque el índice de movilidad de los 4 aumentos acumulados te da un 52,67%. ¿Y los asalariados? Después de, ¿cómo? ¿Los asalariados? Y ahí depende del sector. Ahí te debo los datos, porque depende un poco del sector y obviamente de cómo cierre. Y si es informal, si es formal, obviamente. Totalmente. Pancho, que diga estar empatando, estamos hablando de inflación, no significa que con eso le alcance para poder llevar a... Está claro eso, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Y además te iba a decir después de 3 años de perder. Claro. Nadie festeja el año pasado, ¿te acordás que les tocaba recuperar y les suspendieron la fórmula? No, pero tuvieron el bono para festejar la fiesta, 8.000 pesos. Espectacular. Bueno, es que el bono, de alguna manera, el bono de fin de año se ha convertido en una especie de herramienta de compensación para contemplar la pérdida por la inflación. Básicamente es eso el bono de fin de año, por eso muchos sectores se están quejando y diciendo, atención, no podemos institucionalizar de alguna manera el bono y empezar a otorgarlo todos los años por esta cuestión de la inflación, ¿no? Y porque además es discrecional eso, ¿no, Silvia? Bueno, claro, algunos sectores sí, otros no. Claro, sí, y en el caso de los jubilados también, donde ponen la línea de corte, a unos sí, a otros no, también termina siendo discrecional. Es reconocimiento de la inflación y también en ese caso de lo bajo que son esos ingresos, ¿no? Silvia, muchísimas gracias. Siempre clarísima y pedagógica con temas tan arduos. Un beso. Salud.